Ahora, este es un virus que en este momento, así como se presentó, está para quedarse unos cuantos años con nosotros, ¿sí? O sea que esto va a cambiar la filosofía de vida del humano. Este virus está cumpliendo 7 meses, es muy poco para la medicina, conocemos bastante ya, pero no conocemos todo. Más de 160 vacunas en desarrollo, de las cuales hay 24 que ya se empezaron a probar en humanos y hay 6 que están en la última fase de la prueba en humanos, en la fase 3. Mirado desde el punto de vista optimista, uno piensa, bueno, ya estamos, nos queda el último pasito, y la realidad es que no es así. Que las vacunas entren en fase 3 no te asegura que después vas a tener buenos resultados, o sea, por eso hay que ser muy precavido, es decir, mañana vamos a tener la vacuna, fin de año, principios del año que viene. Y tampoco tenemos que pensar que el día que esté la vacuna, todos nos vamos a vacunar y que esta enfermedad se va a extinguir, porque eso no va a ocurrir. Ojalá que eso ocurra lo antes posible, pero nada hace pensar que en el corto o mediano plazo ello va a suceder. El coronavirus es un virus que en realidad pertenece a una familia de virus que serían los coronavirus. No existe solamente este nuevo coronavirus que es el SARS coronavirus 2, sino que hay muchos otros coronavirus que en general lo que producen son enfermedades respiratorias pero leves, como por ejemplo un resfrío común. Ahora, en la historia de lo que conocemos de los distintos miembros de la familia coronavirus, ha habido otros coronavirus que también pueden producir enfermedades respiratorias más graves. Los más conocidos son el MERS, que es el síndrome, digamos, respiratorio de Medio Oriente, y el otro es el SARS-CoV-1, digamos, que fueron dos enfermedades virales también graves que no tuvieron tanta repercusión y no se transformaron en una pandemia. Este aparece, como todos sabemos, a fines del 2019 en una región de China, en Wuhan, en la cual se empiezan a encontrar enfermedades respiratorias severas en las cuales no se podía hacer un diagnóstico preciso de cuál era el virus o la bacteria que estaba produciendo esa infección respiratoria severa. Lo que produce, digamos, en general, en el 90% de los pacientes son cuadros muy leves, de resfrío sobre todo, cuadros de tos, de dolor de garganta, de dificultad respiratoria, y un porcentaje menor, el 10%, son formas más graves, que producen, digamos, cuadros respiratorios que requieren de internación, y un porcentaje de ellos requiere, digamos, la asistencia ventilatoria mecánica. Este virus es un virus de transmisión respiratoria. Y aparte que tiene una eficiencia en la transmisión, como vimos, muy importante, porque a partir de un caso positivo, si es que no hacemos aislamiento, no tomamos las medidas de prevención, pueden infectarse entre 3 y 4 nuevas personas. El R0 de esta enfermedad es aproximadamente de 3. Esto, si uno lo compara con el R0 que tiene otras enfermedades virales, por lo general las enfermedades virales más comunes que producen resfrío, como el virus de la influenza, que es lo estacional de todos los años, es menor a 1, mucho menor a 1. La facilidad de la transmisión es una de las características de este virus, por el cual lo transforma en pandemia. ¿Qué sería una partícula viral infectiva? Sería el virus que tiene la capacidad de conectarse con una célula, meterse adentro de la célula y adentro de la célula multiplicarse, y eso lo que termina haciendo es alterando las células. En este caso son las células del tracto respiratorio. El daño en general está mediado inicialmente por el virus y en la segunda etapa de la enfermedad por la inflamación. Un aumento, digamos, de la desregulación, digamos, de todo lo que son moléculas inflamatorias, y eso va produciendo lo que se llama el daño endotelial en distintos órganos del cuerpo. Fundamentalmente, el órgano más afectado es el pulmón, pero puede afectar un montón de otros órganos. La técnica que hace al diagnóstico es esta famosa técnica de PCR o reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real, se llama. ¿Qué hace esa técnica? Detecta el genoma del virus. Nosotros ahí para hacer la PCR lo que usamos es un pedacito del genoma del virus. El virus es un virus RNA, entonces hacemos una RT-PCR que es traquitasa reversa, porque el RNA lo tenés que pasar a DNA.
Y después el DNA lo amplificás con la reacción en cadena de polimerasa, que es una reacción que se conoce hace unos cuantos años y que amplifica más o menos 1.000.000 de veces el genoma que está en esa muestra. Entonces, lo que se hace es tomar una muestra, un hisopado nasofaringeo. Con un hisopo lo que se busca es tomar células infectadas del tracto respiratorio superior del paciente. Entonces, con esas células infectadas adentro van a tener al virus y ese virus va a tener el ARN que nosotros vamos a detectar en el laboratorio. Y eso lo vemos en una maquinita que lo que hace que a medida que vaya corriendo la reacción se pega una sonda que nosotros llamamos, ¿sí?, que emite luz, y lo que nosotros cuantificamos es la luz. Sabemos que dependiendo de la carga viral, capaz que un día se puede detectar un positivo o una PCR detectable y a los poquitos días se hace no detectable, y eso no quiere decir que la primera PCR era un falso positivo, sino que en ese momento había una cantidad de virus que yo sí podía detectar y después ya se hizo indetectable. Obligatoriamente todos los laboratorios bioquímicos, cada vez que se testea a una persona, se tiene que hacer una ficha epidemiológica. Cuando la persona es testeada, esa muestra, junto con esa ficha epidemiológica, va al laboratorio. Es el laboratorio el responsable de cargar la información en el CISA. El CISA es el Sistema Integrado de Salud, que es el sistema del Ministerio de Salud de la Nación. El primero que carga el dato en el CISA es el que toma la muestra, es decir, en la clínica, por ejemplo, que ahí se cargan los datos epidemiológicos y los datos clínicos. Y entonces se hace la derivación por el sistema y después te mandan la muestra. Cuando nosotros recibimos la muestra, lo que hacemos es abrimos ese evento que está cargado ya con el número de documentos del paciente y lo que le hacemos es le agregamos la parte del laboratorio. Y entonces una vez que vos tenés, vos lo que haces es cerrás el evento, ya sea como caso confirmado o como caso descartado, y entonces automáticamente tanto los ministerios de salud como las secretarías cuentan con ese dato. Sí, el 107 recibe el llamado y digamos un número orientativo. Obviamente, si la persona que llama tiene algunos síntomas compatibles con COVID y además tiene insuficiencia respiratoria, rápidamente se activa el protocolo, se le manda una ambulancia y acorde a si tiene cobertura social o no, se lo traslada a un centro privado o al hospital impersonal. Con respecto a la pandemia se armaron móviles aparte, móviles COVID que le llamamos nosotros, con un chofer y un enfermero, que son los que realizan, por un lado, los traslados de los pacientes sospechosos o positivos, los traslados al hospital o los traslados del paciente una vez evaluado e hisopado, que no puede cumplir el aislamiento en su domicilio, van a los hoteles dispuestos por el municipio. Nosotros ahí trabajamos en dos escenarios. En un escenario es el caso sospechoso y se hace el test que va a los laboratorios oficiales, digamos, del Estado, y también nosotros testeamos en aquellos casos en donde creemos que tenemos un posible brote o donde podemos anticiparnos a un posible evento y hacemos vigilancia epidemiológica, y eso tenemos un acuerdo con un laboratorio privado de la ciudad en donde nos testean todo ese pool de pacientes. Cuando el paciente es positivo tiene dos condiciones: o es un paciente que tiene sintomatología leve o es asintomático y puede cursar la enfermedad en forma ambulatoria, o es un paciente que tiene alguna complicación respiratoria o tiene alguna comorbilidad importante y debe permanecer en internación. Lo ideal para prevenir sería tener una vacuna. Mientras tanto, tampoco hay un tratamiento específico contra el coronavirus. Este virus está cumpliendo 7 meses, es muy poco para la medicina. Conocemos bastante ya, pero no conocemos todo. Entonces, el daño ya sabemos cómo es el mecanismo. Y de ahí surgen, digamos, algunas hipótesis de cómo tratarlo. ¿Cuál es el tratamiento que hay que darle? Lo que sabemos que hay que darle es el estándar de cuidado, es corticoides a baja dosis en aquellos que requieren oxígeno. Si yo quiero demostrar cualquier otra intervención
tengo que incluir un ensayo clínico. Y para hacer un estudio clínico, más allá de tener una hipótesis, diagramarlo, juntar pacientes, se necesita tiempo para probarlo. En la investigación clínica vos tenés que tener dos cosas: seguridad del tratamiento y en segundo término tenés que medir la eficacia. Antes de que un tratamiento se demuestre como un tratamiento útil, debe pasar por las fases de un ensayo clínico. ¿Sí? Antes de llegar al ensayo clínico, esa medicación o tratamiento o dispositivo o prótesis pasa por el laboratorio, los cultivos celulares o los animalitos, en todo lo que es la fase preclínica o lo que se llama la fase 0 de la investigación. En la fase 1 los voluntarios son sanos y es el primer momento, el primer instante en donde el nuevo tratamiento, que puede ser una medicación, toma contacto con las personas. En la fase 2 hay un pequeño número de voluntarios donde se termina de probar lo que es la seguridad. Y en la fase 3 se prueba la eficacia. Focalizadamente en Mar del Plata y en Argentina nosotros estamos desarrollando dos estudios clínicos. Uno es con colchicina en pacientes que ya están internados, que ya están con un cuadro respiratorio moderado a severo y estamos buscando disminución de mortalidad con ese estudio clínico. Y el segundo estudio clínico que estamos comenzando es en otro grupo de personas, porque no son pacientes sino que son personas que están con alto riesgo de infectarse, y en ese caso nuestra hipótesis es darle una dosis alta de una vitamina, que es un omega 3, para ver si esa persona puede retardar o puede dejar de infectarse durante el periodo de prueba que va a tardar el ensayo. Nosotros estamos en ensayos clínicos de profilaxis o prevención. Estamos por participar en un ensayo clínico de profilaxis de exposición al personal de salud con 2 medicamentos antirretrovirales que se usan en prevención de HIV y en tratamiento de HIV. Por otro lado, digamos, no podemos dejar de hablar de lo que es el suero de convaleciente, del plasma. ¿Qué hay en ese plasma? En ese plasma hay anticuerpos contra el coronavirus que infectó a esa persona donante del plasma. Entonces, lo que se hace es ese plasma transfundirlo a las personas que están con enfermedad grave, en la mayoría de los casos por este nuevo coronavirus, y esos anticuerpos neutralizan o se pegan a las partículas virales infectivas, y entonces al estar pegados a la partícula viral impiden que el virus se pegue a las células a las que podría infectar. La mayor cantidad de uso de plasma no es en el contexto de un ensayo clínico. Hoy en Argentina, y la gran mayoría de las veces en provincia de Buenos Aires, usamos el plasma en forma compasiva. ¿Qué significa esto? Que no está incluido dentro de un ensayo clínico. Que yo le voy a dar el plasma al paciente, pero va a ser muy difícil de determinar si ese paciente se recupera por el plasma o a pesar del plasma. Con la vacuna, a ver, pasa algo similar que con los fármacos. Tiene distinto tipo de fases y, digamos, la última fase de evaluación de la vacuna es la fase 3 hasta que sale al mercado, que es la fase 4. Hay más de 160 vacunas en desarrollo, de las cuales hay 24 que ya se empezaron a probar en humanos y hay 6 que están en la última fase de la prueba en humanos, en la fase 3. Nosotros vamos a entrar en uno de esos, de la fase 3, calculo que dentro de un mes y medio. Esto, mirado desde el punto de vista optimista, uno piensa, bueno, ya estamos, nos queda el último pasito, y la realidad es que no es así. Es muy poco probable que vaya a haber una vacuna disponible, segura y eficaz durante el transcurso de este año 2020. Es muy probable que la vacuna, si es que surgiera, bueno, vaya a aparecer en el año 2021. Ahora, este es un virus que en este momento, así como se presentó, está para quedarse unos cuantos años con nosotros, ¿sí? O sea que esto va a cambiar la filosofía de vida del humano. Que las vacunas entren en fase 3 no te asegura que después vas a tener buenos resultados. O sea, por eso hay que ser muy precavido. Es decir, mañana vamos a tener la vacuna, fin de año, principios del año que viene. Y tampoco tenemos que pensar que el día que esté la vacuna, todos nos vamos a vacunar y esta enfermedad se va a extinguir, porque eso no va a ocurrir. Ojalá que eso ocurra lo antes posible, pero nada hace pensar que en el corto o mediano plazo ello va a suceder.